Y precisamente para analizar y abundar un poco más en la jornada del día de ayer en el Estado de México y Coahuila, agradezco mucho que nos tome la comunicación esta tarde a Francisco Cruz. Él es periodista y escritor. Francisco, muy buenas tardes. Gracias por estar en la octava. No, al contrario, Elia, muchas gracias por la invitación y mira nada más, qué jornada histórica, ¿no? Es ¿Qué como tal? como un clavo en el último, o el último clavo en el ataúd del PRI, ¿no? ¿Qué tal? Exactamente, pues Francisco se consuma, ¿no? Se consuma, el PRI sale del Estado de México y por primera vez va a ser gobernado por una mujer, algo que parecía hasta hace unos años, no muchos, algo impensable. Y no solo eso, Francisco, y comenzaría por ello, también vimos a una Alejandra del Moral, pues aceptando poco después de que salieron los conteos rápidos, aceptando esta derrota, felicitando a Delfina, y hoy me adelanto ya un poquito a un Alfredo del Mazo, pues ya prácticamente viendo cómo va a ser este proceso de transición en la entidad. Son muchos frentes, pero bueno, ¿cuál es tu lectura, Francisco, de lo que sucedió el día de ayer en esta jornada histórica y bueno, qué sigue, ¿no? Mira, primero, pues tenían que conceder la derrota porque fue una campaña muy mala, fue una muy mala candidata, no lo digo ahora, lo dije en su momento, una mala candidata, se rodeó de personas que no debía rodearse en un estado cansado de la corrupción. Imagínate, inicia su campaña al lado de Alejandro Moreno Cárdenas, al lado de Marco Cortés, al lado de Jesús Zambrano, tres símbolos de la corrupción. Si hay una persona que esté desprestigiada por la corrupción en este país, es el líder del PRI y aparece con él y cierra campaña con él. Hay acusaciones muy serias de corrupción contra Alejandra del Moral. Nunca encontró su lugar, nunca encontró su narrativa, nunca pudo hacer nada. Era una mujer muy acotada y luego los invitados que tuvo, mira, con el lenguaje que llegaron a hablarle al electorado mexiquense. Por ejemplo, yo recuerdo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo que le iban a partir el hocico a los morenistas, va, ¿cómo pides así el voto? Y luego, por ejemplo, el exgobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, llegó a decirle a los mexiquenses también en la campaña de Alejandra del Moral Vela que les iban a partir la madre. ¿Cómo te rodeas de eso en un estado que tiene 9 millones de pobres y todos atribuidos al PRI? Porque el PRI ha gobernado ese estado desde 1929 y con la misma familia a partir de marzo de 42. ¿Qué le dices a un estado que tiene 2,5 millones de personas en la pobreza extrema y que además de los 9 millones en la pobreza tiene otros 5 millones de habitantes con algún nivel de pobreza? ¿Cómo le hablas así al electorado y te rodeas de personas? Entonces yo digo, pues ya, Sí. ya, ya la tenía perdida, no ayer. La campaña la perdió en todo, las elecciones las perdió en los meses de campaña. Entonces, ¿cómo le hablas así? Del Mazo Justo, tenía que conceder eso. Justo, Francisco, coincides en que le fue muy difícil a Alejandra del Moral, pues, alejarse de esta idea o cosmovisión priista que se tenía también de corrupción y de toda la historia que hay detrás, y al mismo tiempo y paradójicamente, pues, al grupo Atlacomulco, que por más que echaron estas, pues, campanas, pues, al vuelo en el sentido de toda la maquinaria para que pudieran obtener la victoria nuevamente, pues, no les resultó, ¿no? ¿Cómo viste ahora y qué sigue con el grupo Atlacomulco? Mira, el grupo Atlacomulco prácticamente desaparece. No, no quiero decir que va a aparecer todo, desaparecer así de rápido, no. Recuerda, desde el 15 de marzo de 42 formaron un grupo que funciona en varios ejes, ¿sí? Empresarial, eclesial y político. Entonces, algunos de ellos van a permanecer. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, porque son dueños de empresas. Allí van a estar. La iglesia tampoco va a desaparecer. Entonces, el reto de la maestra Delfina Gómez Álvarez Ujú. es cómo conciliar todos esos intereses en un Estado que ha vivido históricamente bajo lo que yo digo o llamo el yugo priista. ¿Y cómo le haces para llegar a gobernar una entidad en la que prácticamente todos los empleados de gobierno, todos, han vivido siempre a expensas del PRI? Creo que tiene una gran labor que hacer la maestra. ¿Cómo va a gobernar cuando la legislatura local es contraria a Morena, es mayoría además, o con un poder judicial
que también obedece a intereses del Partido Revolucionario Institucional. Entonces yo digo, tiene un gran trabajo, tiene algunos meses, la toma de posesión es el 16 de septiembre próximo, históricamente ha sido así. ¿Cómo le haces para conciliar todos esos intereses? Pues tiene 6 meses para hacerlo, tuvo años para aprender. Ella perdió las pasadas elecciones con fraude, no las había perdido, entonces tiene que llegar a dar resultados rápido, no quiere decir que va a ser de la noche a la mañana, pero sí tiene que aprender a redistribuir el ingreso. Lo que le urge más al Estado de México es eso, redistribución del ingreso. Por un lado, tenemos una clase alta, Sí. muy chiquita para un Estado con tanta pobreza. Y luego, ¿cómo le haces para crear policías regionales? No es lo mismo atender el sur del Estado de México que Toluca o el Valle de Toluca o que el Valle de México. Es un estado muy complejo Ujú. en el que va a tener que aprender muy rápido la maestra del PIB. Claro, Francisco Cruz, periodista y escritor, finalmente preguntarte, bueno, después de esta elección ya se están, pues, señalando culpables, ¿no? En este caso ya se señaló por parte de la oposición directamente a Alfredo del Mazo de haber entregado directamente la gubernatura, es lo que ya habíamos platicado en otros momentos, pero ¿consideras que, pues, esta experiencia tanto en el Estado de México como en Coahuila, que también fue, pues, muy polémico, pues, evidentemente muestra o evidencia cómo podrían verse los movimientos para, pues, ya lo que ya inicia incluso el día de hoy, estos pensamientos por la presidencia? Sí, mira, para mí el 2024 empezó a la noche, anoche con los resultados. Ya empezó, ya hay movimientos en Morena, tiene que haber movimientos en la Alianza Va por México, que por decirlo también, para mí ya está muerta. Si bien no lo van a reconocer ahora, esa alianza ha perdido todo en lo que ha participado. El PRI, después de tener todo, ha quedado de la mano de Alejandro Moreno y de Claudio X González, que son los que dan las órdenes, como un partido que va a gobernar 2 estados que tienen menos del 4% de la población electoral total del país. Así que tiene varias lecturas. Uno sí ya empezó el 24. Morena ya se empezó a mover, se va a empezar a mover la oposición, pero la alianza pues finalmente tiene ya un certificado de defunción que es 4 de junio de 2023. Ahí está Francisco Cruz y estaremos, por supuesto, al pendiente de ello. Como siempre, es un gusto y aleccionador escucharte. Muchísimas gracias y nos mantenemos en comunicación si nos lo permites. Elia, al contrario, muchísimas gracias y con todo gusto, como siempre. Gracias. Buenas tardes.